A ver si. Una primera cosa importante para que vayan teniendo presente, ¿sí? Que el 1 de septiembre, o sea, debería ser no este miércoles, sino el siguiente miércoles, tenemos nuestro primer taller del capítulo 5. ¿Sí? Que vale 5 puntos, ¿sí? Y entra todo el capítulo 5. ¿Ok? Fuertemente enfocado en las cosas que veníamos dando ahora. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan bien presente como itinerario, ¿sí? Próximo 1 de septiembre, taller del capítulo 5. ¿Alguna duda sobre eso? Ninguna, profe. ¿Este Ok. material subiste al Classroom? Yo al Classroom le estoy debiendo los videos y los voy a subir, ¿sí? Ok. Porque de hecho les puedo preguntar cosas que di en clase y no están en el Tannenbaum, pero el Tannenbaum siempre es la referencia, ¿sí? O me puedo haber saltado cosas del Tannenbaum que están ahí y las van consumiendo ustedes, digamos, ¿no? Pero el Tannenbaum siempre es nuestra guía base, digamos, ¿no? Que más allá de su estructura en general, por más que ciertas cosas, o sea, un libro de cierta historia ya, ¿sí? Sigue siendo nuestro libro base, digamos, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok. Pero yo te preguntaba por este cronograma también, si subiste al Classroom. Creo que no, lo voy a subir. Sí. Dale, profe. Sí, porque es muy útil, la verdad. Es muy importante que lo tengan, así van sabiendo el horizonte que vamos marcando, digamos, ¿no? Sí. En la clase pasada, cuando hablamos de ruteamiento, retomamos lo que era vector distancia, lo que era estado de enlace, ¿sí? ¿Y cuál era la diferencia entre estos protocolos de ruteamiento? ¿O cómo los diferenciaba? ¿O qué parámetros eran relevantes dentro de este contexto? ¿Qué tenía prioridad? ¿O SPF o RIP? ¿Cuál tiene mayor prioridad? ¿Nadie recuerda? Cambio la pregunta. ¿Qué tiene mayor prioridad? ¿Una ruta estática o un protocolo de rutamiento dinámico como OSPF? La ruta estática. La ruta estática. ¿Qué hace que tenga más prioridad? ¿Cómo se llamaba lo que definía que tenía mayor prioridad? La distancia administrativa, ¿recuerdan? ¿Qué era la distancia administrativa?
¿No están recordando y quieren que retome o el frío nos puso más tímidos? Yo no me acuerdo, profe, realmente. Yo tampoco. Yo tampoco, profe. Ok. Eh, Cambio mi consulta. A ver, ¿cómo yo sé, cómo yo sé que, cuáles eran los tipos de métricas que usaban nuestros protocolos de rutamiento de gateway interior? ¿Cuáles eran los tipos de métricas? Ejemplos. RIP que usaba, Saltos. saltos, y OSPF, por ejemplo, que usaba. Ancho de banda. Ok. Cuanto menor sea ese valor de esa métrica, se decía que iba a ser mejor la ruta. ¿Sí? ¿Qué ocurría cuando... sí. No todavía. No todavía. Las métricas, ¿qué le permiten al ruteador? ¿Cuál es la mejor ruta? Claro, definir la ruta o el camino. Entonces, si yo tengo dos interfaces que me llevan a un mismo lugar, a partir de la métrica, yo puedo saber hacia dónde me debo ir. ¿Qué era el balanceo de carga? Cuando se encontraban no es la misma distancia, pero se fraccionaba, creo. Está muy cerca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir se fraccionaba? Y se equiparaba, o sea, si un paquete, hay dos rutas que hacen un mismo recorrido, por decir así, entonces el paquete se parte en dos partes para... No, en la realidad lanza un paquete en una parte y otro paquete en otra parte a un Sí, mismo destino. sí, ¿Sí? Entonces el balanceo de carga ante rutas de igual costo, lo que hago es derivarlo a un lugar o a otro lugar. Pero para eso tengo que tener rutas de igual costo. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que toda la lógica de los ruteadores era lograr entender a partir de las métricas las rutas definidas. ¿Sí? Y habíamos dicho que dentro de estos protocolos de ruteamiento dinámico, ¿qué ocurría constantemente para mantener sus tablas de ruteo actualizadas? ¿Qué tenían que hacerse? ¿Cómo una hablaba con otra? Mediante el paso de mensajes. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir que existe una convergencia? ¿O cuándo existe una convergencia?
cuando las tablas de enrutamiento de todos los routers son uniformes. ¿Se entiende el concepto? O sea que cuando todos los routers tienen toda la información de toda la red, digamos. Sí, a partir de sus vecinos. Sí, ok. O sea, yo hablo con mis vecinos. ¿Sí? Ok. Aparte de estas métricas y de estas convergencias y de balanceo de carga, ¿sí? ¿Qué es la distancia administrativa? ¿O qué nos permite diferenciar la distancia administrativa? Profe, ¿no podría ser el costo de cada ruta? El costo lo da la métrica. La distancia administrativa es como el peso sobre el cual es el peso que se le da, ¿sí?, a cada algoritmo de ruteamiento. Entonces, a partir de las distancias administrativas, ¿sí?, yo sé que la ruta estática tiene prioridad sobre cualquier otro protocolo de rutamiento, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué tiene prioridad sobre las rutas estáticas? Lo que tiene, ¿cuál podría ser lo único que tenga prioridad sobre las rutas estáticas? ¿Qué son las redes, las rutas que una vez que yo asigno IPs, él aprende inmediatamente? Probablemente ya di la respuesta en la misma expresión que usé. ¿Sí? Son las rutas directamente conectadas. ¿Pero qué quiere decir directamente conectadas? Que en mi interfaz de red hay asignado un IP como parte de esa red. Entonces, ¿qué valor tenía esa ruta? El valor de 0. ¿Ok? Porque ese es el valor de 0 como distancia administrativa. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. ¿Alguna duda sobre eso? Entonces, si tengo que definir distancia administrativa, es un valor, un número asociado a ese algoritmo de ruteamiento que da preferencia frente a los otros. Entonces ustedes pueden tener todo con ruteamiento dinámico, y si necesito que los paquetes se vayan por una línea que inclusive no tiene la mejor métrica, ¿qué debería hacer? ¿Se entendió la pregunta? No, profe, ¿puedo repetir otra vez? Repito otra vez. Si yo tengo montado toda una red que incluso converge, ya está todo funcionando, con un protocolo de enrutamiento dinámico, pónganle OSPF,
y ya están definidos los caminos de salida. No hay balanceo de carga. Pero yo necesito que en vez de que, siendo que tiene mejor métrica, la interfaz 1 del router A, y yo quiero que se vayan los paquetes sí o sí por la interfaz 2, ¿cuál podría ser una salida? ¿Y por qué? ¿Quieren que les dibuje lo que estoy diciendo o se entiende la pregunta y no sabemos la respuesta? Ambos, profe. Espérenme que me conecto del celular, entonces ahí les puedo dibujar. Quiero que entiendan bien nomás, por eso estoy haciendo tanto hincapié sobre esto, porque la vida real después es muy útil. Sí. Espérenme un ratito. Ven y... Espérenme un segundito. Acople. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Esperen un ratito. Ay. ¿Ven mi pantalla de pizarra? Sí. Ok. Yo tengo un ruteador router A. Está interconectado a router B. Él está conectado a router C. E inclusive está interconectado a router D. El B otra vez está al E. El C va al F. ¿Sí? El F va al G. Al H. Y coincidentemente vuelven a otro router. Al I. Ok. Este router A va a ser sobre lo que nos vamos a concentrar. Si estos dos medios tuvieran la misma métrica, yo puedo hacer lo que se llama balanceo de carga. Eso quiere decir que puedo lanzar paquetes por acá y paquetes por acá. ¿Qué condición se tiene que cumplir? Que ambos tengan la misma métrica. Ok. Él tiene su tabla de ruteamiento, estoy hablando del router A. ¿Sí? Y en su tabla de enrutamiento dice que para llegar a I conviene irse por este camino. ¿Ok? Siempre para irse ahí tiene que irse por B. Y supongamos que usa, no sé, OSPF. Podría haber sido RIP, cualquiera. La métrica está definiendo cuál es el camino. En este caso, mi ejemplo no tienen igual métrica, por ende no hago balanceo de carga. ¿Sí? Y él sabe que para llegar a I tiene que irse por esta interfaz. Si yo quiero que se vaya por la interfaz 2, supongamos que esta es la interfaz 1 y esta es la interfaz 2.
Si yo quiero que los paquetes se vayan por la interfaz 2, ¿qué debo hacer? ¿Y por qué? ¿Se entendió mejor mi pregunta? Sí, profe, pero no se me ocurre cómo. Iba a decir, tendría por la dirección broadcast, pero no creo ni. No, porque el broadcast, ¿qué es? Es un paquete para todos. ¿Sí? ¿Quién define un dominio de broadcast? El router no lo expande. O sea, si tú envías un broadcast desde esta red, no se va a ir para acá. Claro, claro. Si no, Internet estaría saturado de broadcast. ¿Sí? ¿Qué dije que era la distancia administrativa? Recién lo definí. ¿Cómo que lo definí? Profe, según yo interpreté como un orden de prioridad más o menos. Exacto, es un orden de prioridad que viene asignado por un valor que se le da. Y el valor tiene una prioridad. Mientras más chico, mayor prioridad. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que buscar para cambiar la decisión de OSPF? ¿Cuál es el protocolo de enrutamiento que tiene mayor prioridad con respecto al resto? La ruta estática. ¿Qué es una ruta estática? Porque por ahí a lo mejor viene el problema. ¿Qué es una ruta estática? Dado un destino, yo le digo por qué interfaz debe salir. ¿Sí? Explícitamente. Entonces, si acá tengo la red, voy a usar un ejemplo real para no confundir. Acá tengo la red a la cual quiero llegar, que es la 192.168.0/24.00. ¿Sí? Yo digo explícitamente que para llegar, le digo al router A, que para llegar a la red 192.168.00 debo salir por la interfaz 2. Entonces le envía el tráfico por esa interfaz. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Profe, Sí. una pregunta, no sé si tiene sentido realmente. El router C puede tener otro camino otra vez. O Sí, sea, claro. sí. Y en ese Acá, de hecho, lo que tú podrías hacer es que el C vaya directo al I. y si es así y tenés una ruta estática, ¿verdad? De A a I. O sea, por la interfaz 2. Sí. ¿Qué camino va a tomar? Claro. Va a venir lo que tú le dices al router A, que para llegar a I tiene que irse por esta interfaz. ¿Sí? Va a venir hasta C. Cuando llegue a C, C tiene que saber cómo llegar ahí. Ese ya es un problema de C, no un problema de A. Ah, ok. O sea,
Dos cosas te ocurren ahí. Uno, que C tiene que saber cómo llegar a I y I tiene que saber por dónde volver, digamos, ¿no? Y por ende C tiene que saber cómo llegar a A. Como está directamente conectada es sencillo, ¿sí? Si no hubiera existido este que puse recién, hubiera llegado a C, se enviaba a F, F a G, H, y G también tiene que saber cómo llegar a I y cómo llegar a A. ¿Sí? Por eso justamente están estos paquetes de mensajería que se anuncian entre ellos para llegar a la convergencia de rutas, cuando es ruteo dinámico. Cuando es ruteo estático, tú tienes que construir la ruta en todos los ruteadores, los ida y los vuelta. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ok. ¿Alguna otra consulta? Entonces, en la realidad, yo puedo cambiar la prioridad de la ruta CPF con una ruta estática gracias a la distancia administrativa de la ruta estática, que tiene prioridad sobre cualquier métrica. Si no hay consultas, sigo. Espérenme. Voy a desconectarme de acá. Porque me retumba a mí igual. Ok. Entonces, espérenme que se me cerró. Mire un poco a esto, que sirve de repaso, digamos, ¿no? Se entendió lo de la convergencia, lo de las métricas, lo del balanceo de carga, ¿sí? Y entramos directamente en lo que son los protocolos de enrutamiento de estado de enlace, donde básicamente trabajamos sobre OSPF y sobre OSPF, ¿sí? Donde ya vimos todas las diferencias entre vector distancia, estado de enlace, ¿sí? De hecho, ¿cuál era una de las características fuertes de diferenciación entre vector distancia y estado de enlace? ¿Cuál converge más rápido? O cambio mi pregunta. Los protocolos de estado de enlace, ¿cada cuánto envían sus actualizaciones? Cada vez que hay un cambio en la topología. ¿Ok? Entonces, yo ahora voy a ir mostrando algunas cosas, sobre algunas me voy a detener, otras no. Es aprovechando que ya tengo una estructura montada, pero sobre ciertas cosas no me interesa profundizar a tan detalle fino, salvo que cuando entremos en el laboratorio, no sé si vamos a llegar hasta OSPF, pero por lo menos RIPSI, ¿sí? Entonces, los protocolos de enrutamiento de enlace se conocen como que buscan siempre primero la ruta más corta, ¿sí? Entonces, estos se crean sobre la base de los algoritmos de SPF, ¿sí? De Dijkstra, y básicamente tenemos el OSPF versión 2 y el IS, ¿sí?
Y acá, por ejemplo, si vemos este diagrama de ruteadores, acá se ve R2, R1, R3, ya con costos asociados a cada uno. La ruta más corta para que el host en la LAN del R2, que es esta LAN que está acá, alcanza el host de la LAN R3, ¿sí? Que es este host que está acá, por eso la línea final en el diagrama. Tengo que de R2 a R1 tengo un costo de 20, de R1 a R3 tengo un costo de 5, de R3 a la LAN tengo un costo de 2, me da en total 27. Si hubiera hecho al revés, voy a tener 10 más 10 más 10 más 2, voy a tener 32 si me voy por el router 5. E inclusive si me voy por el router 1 y después por el router 4, perdone, voy a tener 20 más 20 más 30, 32. Entonces, en este caso, el camino más corto, partiendo de los costos asociados, es mediante el router 1 y del router 1 al router 3. Y acá menciono una variable más que no sé si ya les llegué a decir en algún momento. Cuando yo construyo la tabla del router 2, si piensan de vuelta en el ejemplo de la ruta estática, yo en la ruta, para llegar a esta red que está acá, le digo que tengo dos formas de decirle a la tabla de ruteador. Uno es la interfaz de salida, ¿sí? Por dónde tiene que irse. Espérenme que acá tengo un punterito para hacer eso. Acá les puedo decir que para llegar a la ruta R3 tengo que salir por la interfaz 1 de mi ruteador 2. O, si no le digo eso, ¿sí? Le tengo que decir que tengo que irme por el IP del siguiente salto, ¿sí? Y el IP del siguiente salto es el IP de la interfaz del router 1 que mira hacia mí. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Cuál tiene mayor costo computacional? ¿Cuál camino? No. ¿Cuál decisión? Les dije que hay dos formas iguales de hacer lo mismo. Yo puedo definir mi ruta. ¿Sí? Yo puedo hacer mi ruta desde, en mi tabla de ruteo le puedo decir de dos formas. Uno, diciéndole que para llegar a la red 2 tiene que salir por la interfaz 1 de mi router 2. Otro es que para llegar a esta red de acá tengo que irme por el IP del siguiente salto. Son dos formas iguales de hacer lo mismo, pero computacionalmente no son iguales. ¿Se entiende mi consulta? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es peor? Se conviene tomar el que tiene el puerto del router. ¿Por qué? Que ya es conocido, la dirección IP puede siempre cambiar y siempre hay que ver cuál puerto tengo que tomar, o sí tengo que conocer el puerto por el cual se tiene que salir. Computacionalmente tienes un doble cálculo. Primero porque ciertamente es el IP del siguiente salto, pero igual después tienes que ver por qué interfaz lo tiras. En contrapartida, cuando lo defines directamente por la interfaz, no hay discusión. No entendí, profe. ¿Puedo volver a explicar? Vuelvo a repetir. ¿Sí? Yo tengo dos formas de definir mi salida en mi tabla de ruteo. Uno es
diciéndole la interfaz. Espérenme, voy a hacerlo de vuelta. Lo que pasa es que me olvidé un audífono y se me acopla. Bueno, voy a probar así si no dibujo. ¿Sí? Yo tengo dos formas. Uno, yo tengo acá mi tabla de ruteo en el router 2 y yo quiero llegar a la ruta, a la red del router 3. En la tabla de ruteo del router 2 yo puedo marcar la ruta de dos formas. Uno diciéndole que para llegar a la ruta del router 3 tengo que salir por mi interfaz que está acá, que es mi interfaz 1, por ejemplo. ¿Ok? Eso es una forma de definirlo. La otra forma de definirlo es que en vez de decirle la interfaz, le digo la IP del siguiente salto, que en este caso la IP del siguiente salto es la IP del router 1 que me mira a mí. ¿Se entendió eso? Ania, que me preguntó otra vez, ¿se entendió eso? Sí, sí, sí. Ok, entonces tenés dos formas de expresar lo mismo. ¿Cuál computacionalmente cuesta menos? Si yo le digo el nombre de la interfaz, es como que él no tiene que procesar nada. Él mira el paquete, ve que es para esta red y como en la tabla de ruteo dice que tiene que lanzarlo por esta interfaz, lo lanza. Y ese es mejor entonces. Claro. En el siguiente caso, lo que ocurre es que el router 2 mira el IP del salto del otro lado y a partir del IP define otra vez por qué interfaz tiene que salir. O sea, tienes doble análisis. ¿Sí? Ah, sí. Porque sabes el IP, pero otra vez, ciertamente, después tenés que ver que ese IP corresponde a una red directamente conectada a ti y lo tiras por ahí. O sea, tenés un cómputo más. Pero, profe, si decidís esa otra opción, ¿verdad? De hacer el salto, el router, el 1, por ejemplo, después tiene que decidir otra vez cómo enviar. Cada uno, esa técnica se usa mucho en ruteo estático, donde yo defino en el ruteo estático si lo voy a tirar por una interfaz o por otra. Y si en vez de poner la interfaz quiero poner el IP, tengo que poner el IP del router siguiente. ¿Sí? ¿Cuál es más cómodo y algunos da más visibilidad hacerlo por IPs que por interfaces? Especialmente que tus ruteadores pueden tener muchas interfaces. Entonces como que tenés más visibilidad que estar pensando, no, mi interfaz 7 es la realidad de mi red 6. ¿Ok? O sea, algunos prefieren absorber ese costo y poner directamente el IP del siguiente salto. Pero ambas soluciones funcionan. ¿Sí? O sea, ambos resuelven lo mismo, lo que quiero decir. ¿Se entendió? ¿Alguien quedó con alguna duda más sobre eso? ¿Se entendió? Ok, sigo. Entonces, ¿cómo se logra esta convergencia que habíamos hablado la vez pasada? En este caso, que utiliza los protocolos de enrutamiento de estado-enlace. Cada router conoce sus propias redes conectadas directamente. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho que una red, qué es una red conectada directamente? Para eso mi interfaz tiene que tener asignado un IP de esa red. ¿Sí? Entonces, yo pertenezco a esa red, por eso se dice que es una red directamente conectada. 2. Los ruteadores de estado de enlace intercambian un paquete de saludo para conocer a los routers de estado de enlace conectados directamente. Entonces a sus vecinos le envía un hola, ¿qué tal? ¿Sí? Cada router crea su propio paquete de estado de enlace que incluye información sobre los vecinos, como el ID, el tipo de enlace y el ancho de banda.
Una vez que se crea este paquete de estado enlace, el router lo envía a todos sus vecinos que almacenan la información y luego lo reenvían hasta que todos los routers tengan la misma información. Cuando todos los routers han recibido los LSP, los routers crean un mapa topológico de la red que se utiliza para determinar las mejores rutas para un destino. ¿Ok? Entonces, el objetivo del protocolo de saludo es descubrir los vecinos. El router aprende de cada una de sus propias redes conectadas. Entonces el router 2 habla con el router 1 y router 5, el router 1 habla con el router 2, router 3, router 4, el router 4 habla con router 3, 5 y 1 y así sucesivamente. Cada router tiene la responsabilidad de saludar a sus vecinos. ¿Cómo sé que es mi vecino? Porque hay una red conectada directamente a mí. Entonces envío los paquetes LSP de saludos y se construye la base de datos de cada uno. A partir de ahí se arma el mapa topológico y se saca la tabla de ruteo final de mejores rutas para cada destino. Entonces es tan sencillo como hola soy R1, hola R1 soy R2 y así sucesivamente. Entonces se produce este intercambio. Entonces dos vecinos adyacentes intercambiarán paquetes de saludos y estos servirán como una actividad de funciones que se van dando entre ellos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ok. ¿Qué contiene este paquete de estado de enlace? El estado de enlace de cada enlace conectado directamente, información sobre los vecinos, como el ID asociado, el tipo de enlace, el ancho de banda que ya habíamos dicho. ¿Sí? Y esto LSP, en particular en el enrutamiento de estado de enlace, tiene sus condiciones. Uno, cuando inicio el router. O sea, cuando el equipo se levanta, él empieza a enviarlo. Y dos, cuando hay un cambio en la topología. Entonces no es que está constantemente enviando, ¿sí? Si no lo envía o cuando arranca por primera vez o cuando inicia. Y acá hay un... Sí. ¿Por qué habría un cambio? O sea, ¿cómo puede cambiar? Cayó una fibra, se saturó un enlace, murió una interfaz, no sé. Ah, y ahí tiene que empezar de nuevo el proceso. Exactamente. Ok. Se agregó una interfaz. ¿Sé qué? Se agregó una interfaz. Se agregó una interfaz, por ejemplo, que ocurre. ¿Sí? Entonces, ejemplo de los contenidos, R1, Red Ethernet 10.1.0.0, costo 2, que es, si nos vamos a R1, ¿sí? Sería esta. Siguiente contenido, R1, R2, una red serial punto a punto. ¿Sí? Por el caso de CPF, por ejemplo, eso le debe servir para definir el costo. ¿Sí? La red, ¿sí? 10.200/16 y costo 20. Que sea /16, ¿qué quería decir? Que los primeros 16 bits son para la red y los últimos 16 son para el Host, exactamente. Y una dirección de broker en ese caso, ¿qué quería decir? que A nivel de bits. todos los bits de host son 1. Exactamente. Y en este caso vas a tener 16 bits en 1 para saber que una dirección de brocas. Ok, aprovechando un poco de repaso hacia atrás. ¿Sí? También R1 sabe cómo llegar a R3. De vuelta a una red serial punto a punto. Costo 5.
y R1 sabe llegar a R4. R1 no sabe cómo llegar a R5. Entonces, él no lo pone en su paquete LSP, ¿sí? No está dentro de su conocimiento. Entonces, él le avisa a sus vecinos y le va a llegar cómo llegar cuando el router 4 le pase el paquete a él. O sea, este es un ejemplo del contenido del estado de enlace de R1. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, se construye esa base de datos de estado de enlace. ¿No? Y cada router aprende de cada una de sus propias redes conectadas directamente. Cada router tiene la responsabilidad de saludar. Cada router crea un paquete estado RSP de los enlaces conectados directamente. Cada router inunda la red con sus vecinos, ¿sí? Y cada finalmente utiliza la base de datos para construir un mapa topológico completo y calcular la mejor red destino. Entonces, la ruta más corta a un destino se determina mediante la adición de los costos y la búsqueda del menor costo que es propio de el algoritmo SPF. Sigo, y fíjense, el LAN de R5 dice que es router 1, router 3, router 4 y router 5. ¿Sí? ¿Y por qué? Y acá tengo 5 más 10 son 15, más 10 son 25, más 2 son 27. Aparentemente tengo menos saltos. Por ejemplo, para RIP, ¿cuál hubiera sido la mejor ruta? Desde R1 a R5. Para OSPF, la mejor ruta es R1, R3, R4, R5. Para RIP, ¿cuál hubiese sido la mejor ruta? ¿Y no es el que tiene la menor cantidad de saltos? Ok, ¿y cuál sería? Y R1, R2 y R5. O R1, R4, R5. Sí, perfecto. Exactamente. No me di cuenta del R1, R2. Me quedé colgado cuando lo dijiste, pero ciertamente tenemos un caso de posible balanceo de carga. ¿Sí? Pero ciertamente acá es R1, R4, R5 para RIP, porque tengo misma cantidad de saltos. ¿Sí? Mientras que para OSPF, que utiliza otra métrica, es otra. ¿Se entendió? Sí. Sigo. Entonces, una vez que el algoritmo SPF ha determinado las rutas más cortas, las rutas se colocan en la tabla de enrutamiento. Hacer estas prácticas ciertamente ayuda mucho porque no es lo mismo en la teoría que verlo como tus ruteadores se empiezan a comportar, aunque sea en un simulador, digamos, ¿no? Pero vamos viendo. Fíjense acá, por ejemplo, él definió en el router 1 que para llegar a la red 10500 sale a través del serial R2000. O sea, lo hizo a través de interfaces. ¿Ok? Esto ya no lo vemos, creo que ya está... bueno, puede servir de repaso. Vector distancia, no construye mapa topológico, estado de enlace sí. Vector distancia, el router puede terminar de manera independiente la ruta más corta a cualquier red. En vector distancia no, en estado de enlace sí. Vector distancia tiene una convergencia lenta, estado de enlace tiene una convergencia rápida.
actualizaciones de enrutamiento periódicas generadas por eventos generalmente no estado enlace sí, uso de paquetes LSP, vector de distancia no estado enlace sí. ¿Sí? Y hoy hablaron un poco de OSPF. ¿Sí? OSPF a nivel de historia comenzó en el 87. En el 89 se publica OSPF versión 1, basado en el Request for Comment 1131. En el 91 se publica el OSPF versión 2. ¿Sí? Y finalmente en el 99 se publica el OSPF versión 3. Para conocer un poco de historia. ¿Cuáles eran los requerimientos que se buscaban? Por un lado, un algoritmo en la literatura abierta. ¿Sí? Eso da la capacidad de evolución, crecimiento, escalabilidad, no tener dependencias otra vez de hardware específicos, ¿no? Tener opciones de múltiples métricas, adaptable a los cambios de topología, adaptabilidad en el ruteo, balancear la carga entre diferentes líneas y también toda una gama de seguridad que no voy a entrar en detalles porque igual busco custodiar de que no se transmitan actualizaciones falsas, porque una actualización falsa puede hacer que redireccione erróneamente el enrutamiento. Resume la colección a redes reales, enrutadores enlacen un grafo dirigido, asignando un peso. Ese peso brota de la métrica utilizada. ¿Sí? Permite dividir un sistema autónomo en áreas numeradas, donde un área es una red o un conjunto de redes contiguas. ¿Qué era un sistema autónomo? ¿Me siguen? Cuando las redes operan de manera independiente, profe. No. Un grupo de redes que son gestionadas por una entidad. Por una misma entidad, exactamente. De hecho, es común quienes manejan los sistemas, gerencia los sistemas autónomos. Los ISP. ISP. ¿Sí? ¿Qué me está permitiendo? Y de hecho, uno en la CNIC adquiere un sistema autónomo. O sea, es un numerito que yo tengo que me hace único como administrador de un conjunto de redes. Puedo tener uno o más sistema autónomo a mi cargo. ¿Sí? Y de hecho, habíamos dicho que la comunicación o el ruteamiento entre sistemas autónomos se daba mediante ¿qué protocolo? De gateway exterior, para dar un poco más de información. Mediante PGP. ¿Ok? Y fíjense la característica que tiene OSPF. Dentro de un sistema autónomo, nosotros usamos protocolos de enrutamiento de gateway interior o exterior. Y ¿no dijiste Interior. recién que era exterior? Para la comunicación entre sistemas autónomos, utilizo de gateway interior. Dentro de un sistema autónomo, exterior, perdón. Dentro de un sistema autónomo, utilizo protocolos de enrutamiento de gateway interior. ¿Sí? Entre autónomos, exterior, interautónomo o dentro de un autónomo, interior. OSPF a su vez permite dividir dentro de mi sistema autónomo en áreas numeradas.
donde un área puede ser una red, por ejemplo. Es como que traslado el concepto otra vez internamente. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Alguna consulta hasta ahí? Profe, ¿y la CNIC es un sistema autónomo también? Que subdivide a los ICPs. ¿Qué es la CNIC? La CNIC es como el gerenciador o administrador de todas las redes IPv4. La red no es la CNIC es para Latinoamérica, digamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Y lo que él hace es distribuir esa tarea a los ISP. ¿Sí? Entonces tú adquieres IPs del ISP y el ISP adquiere el IP de la CNIC. ¿Sí? Y la CNIC le da al ISP sistemas autónomos para que ellos a su vez publiquen sus redes que ellos gerencian. Publiquen a internet mediante BGP. ¿Ok? ¿Más o menos? Sí, sí. Ok. Ahora, OSPF tiene básicamente 5 tipos de mensajes. ¿Sí? Llamémosle así. 5 tipos de mensajes. Por ejemplo, el de saludo, que se utiliza, muy utilizado, con el que yo descubro los vecinos. ¿Sí? Acordémonos que yo había dicho que la primera comunicación se da con los vecinos, o sea, yo hablo con mis vecinos, entonces les tengo que saludar. Este es mi primer tipo de mensaje, que de hecho habíamos dicho que se daba en 2 condiciones. La primera cuando enciendo el equipo y la segunda Cuando haya un cambio. sí, pero ¿cambio en qué? En la topología. ¿Sí? Pero es muy cierto lo que dijiste, Roger, para completar la frase nomás. ¿Sí? Por otro lado, un mensaje que proporciona los costos del emisor a su vecino. Por otro lado, mensajes de confirmación de recepción, de la actualización del estado de enlace, ¿sí? O solicitar informaciones, por ejemplo, ¿no? Dentro de esto mantiene el esquema que veníamos diciendo a nivel de tipos de paquete LSP, paquete de estado de enlace, que decíamos que tenía información del router, y fíjense, también da el ID del área, y esto es por la característica que había dicho hace rato, que OSPF permite dividir un sistema autónomo en áreas numeradas. Entonces, como que la red que yo administro la puedo organizar otra vez en bloques de redes. Me perdí me fui muy atrás, parece. Aparte tengo que dar la dirección IP origen, la dirección IP destino y campo de protocolo establecido, 89 para OSPF, ¿sí? Y los tipos de paquete, OSPF, solicitud de estado de enlace, actualización, acuse de recibo, ¿no? Entonces acá yo puedo ver el formato de las cabeceras, el encabezado de trama, de paquete IP, del paquete OSPF, etc. ¿Sí? Contiene dirección MAC origen, MAC destino, ¿sí? Los tipos de paquete, como habíamos dicho, eran 5. La del saludo, que descubre los vecinos y construye adyacencia entre ellos. La que controla la sincronización de la base de datos entre routers, la solicitud de registros específicos, el envío de registro estado enlace, o cuando reconoce los demás tipos de paquete, digamos, ¿no?
El ACK de confirmación en la realidad sería esto, que es el acuse de recibo. ¿Sí? Entonces mantiene la lógica de lo que es estado de enlace, hace el paso de mensaje de acuerdo a la necesidad, agregamos la variable que damos el ID del área también, donde el ID del área es lo que SPF permite como en numeración de división de áreas dentro de un mismo sistema autónomo. Los routers SPF entonces construyen y mantienen la base de datos del estado de enlace que contiene la LSA recibida de otros routers. Él se nutre a partir de lo que recibe de los vecinos para finalmente construir el algoritmo, mediante el algoritmo SPF de Dijkstra, su tabla actual, ¿sí? O su árbol, digamos, ¿no? De esta forma, con el árbol construyo lo que se llama mi tabla de enrutamiento. Y a nivel de prioridades, OSPF tiene una distancia administrativa de 110, ¿sí? Contra, por ejemplo, lo que habíamos dicho, que el ruteo estático tiene una distancia administrativa de 1. Entonces, en este caso, ¿quién tiene más prioridad? ¿OSPF o RIP dentro de un ruteador? ¿Y RIP? ¿Tiene más prioridad RIP? ¿Alguien más? ¿Por qué RIP? Porque estático ya es menor el valor de la distancia administrativa. En la realidad del RIP la distancia administrativa es 120. Ah, perdón, no vi eso. Entonces, OSPF. OSPF. Estático sí tiene más prioridad, ¿sí? Y fíjense, BGP, que el protocolo de borde de gateway exterior, también tiene una versión interna, que la verdad se le conoce como VBGP, pero su distancia administrativa es de 200. ¿No? Entonces, dentro de estos protocolos de enrutamiento, pues hay que ver cada uno qué métrica utiliza, pero la distancia administrativa es clarísima como horizonte de decisión, digamos, ¿no? Entonces, autenticación de OSPF no voy a entrar, pero es básicamente asegurar, digo que no voy a entrar, igual entro, pero es básicamente asegurar, porque tú estás publicando redes para construir una tabla de enrutamiento. Entonces, si entrara alguien indebido, podría generar tráfico, direccionar tráfico hacia lugares que no corresponden. Entonces, se establece un mecanismo de autenticación en el traspaso de información, digamos, ¿no? Entonces, hay una autenticación antes de aceptar paquetes que vienen de un vecino. ¿Sí? Y acá fíjense que esto es interesante entender cómo se da en la práctica, ¿no? OSPF utiliza el valor de costo como métrica. La mejor ruta tiene el costo más bajo. ¿Sí? Es porque se siguió ese criterio. ¿Ok? ¿El costo en qué está basado? En el ancho de banda de la interfaz. Entonces, por ejemplo, una línea Fast Ethernet, ¿sí? Tiene un costo de 1. Una línea Ethernet, ¿sí? Fast Ethernet, Ethernet, E1, T1, después ya hablamos de kilobits, ¿sí? Esto crece, digamos, ¿no? Entonces, a partir del valor asociado, ¿sí? a el tipo de interfaz, OSPF asocia
un costo determinado. O mejor dicho, en función al ancho de banda. Entonces el ancho de banda por referencia de 100 megabits por segundo. Sí. Hoy en día esto está más actualizado y hay una lógica, pero sí, la idea sigue igual. Sí. ¿Consultas? Y fíjense, esto, dado esta red de 3 ruteadores, ¿sí? Acá tengo una ruta OSPF, donde yo sé que es OSPF por 2 valores. Uno, la distancia administrativa, que es 110, que es la distancia administrativa de OSPF. 2, en la realidad, este es un ejemplo para un equipo específico de la marca Cisco, donde ellos a OSPF le ponen la sigla O, ¿sí? Entonces, por la letra O, yo sé que esta es una ruta OSPF. Aparte de mi distancia administrativa, este 65 que tengo acá, ¿qué es? ¿El costo? El costo, que es la métrica definida, ¿sí? Que es la métrica definida para llegar a mi destino, que en este caso es la red 10.10.0. ¿Sí? Yo estoy en el router 1, me quiero ir a la red 10.10.0, ¿sí? Es el costo que él pone y lo hace vía el IP del siguiente salto, que el IP en este caso es 192.168.10.2, que es el IP de esta interfaz. ¿Sí? Y que él sabe que finalmente sale por la serial 000. Pero este costo sale del cálculo a partir del ancho de banda del medio físico. ¿Ok? ¿Consultas? Salimos de los protocolos de gateway interior y nos vamos un poco hacia los bordes. Ya dijimos que para la comunicación entre bordes usó lo que se conoce como BGP o protocolo de puerta de enlace de frontera o de borde, ¿sí? Y de hecho, acá se dan cuenta de que existe el concepto de sistema autónomo, donde en este caso este es el número 100, el sistema autónomo 100, este es el 200, este es el 300. Entonces la comunicación se da a través de BGP entre los sistemas autónomos. Internamente dentro de mi sistema autónomo yo puedo tener el protocolo de enrutamiento interior que me interese tener. En este caso, si bien creo que esta es una mala foto porque el nombre puede confundir, se usa IBGP. Pero podría haber sido RIP, podría haber sido OSPF, etc. Si yo tuviera OSPF, por ejemplo, tengo la propiedad que puedo dividir en áreas, ¿sí? Por un tema de administración, digamos, ¿no? Entonces, el número de sistema autónomo es lo que lo identifica como tal y es lo que BGP utiliza también para después ir publicando las redes que él administra. BGP, ¿sí? Básicamente hace anuncios de enrutamiento, publica rutas.
en el caso se daba muy comúnmente que un ISP cliente pague a otro ISP proveedor por entregar paquete a cualquier otro destino. ¿Sí? Entonces esto era un servicio de tránsito. Para lograr no solo optimizar el servicio de tránsito, sino también optimizar las tasas de transferencia y disminuir los costos, se construyó lo que se llama un punto de intercambio o IXP. Entonces hay un intercambio de tráfico de manera eficiente en un punto común, sin necesidad de intercambiar tráfico mediante el extranjero. Ejemplo, para aclarar un poco mejor. Si yo quería comunicarme, de hecho, por internet con alguien, si yo estoy en Tigo y me quería comunicar con alguien de personal, lo que pasaba que me tenía que ir hasta Estados Unidos y volver, con todo el costo que significa para el ISP, para mí en tiempo, etc. A partir de contar con un punto de intercambio, ¿sí? Eso se subsana. Vamos a ver si logro, espérenme un segundito. El punto de intercambio de Internet en Paraguay, que es un proyecto nacional que se montó en el CNC, en la nacional, ¿ok? Permite que las redes locales intercambien tráfico de manera eficiente en un punto común localizado en el país, sin necesidad de tener costos externos, ¿sí? Reduces costos de tráfico internacional para los proveedores, mejora la latencia, por ende la velocidad. Entonces, se benefician todos, ¿sí? Entonces, mientras más miembros tenga nuestro IXP, más salimos todos beneficiados. Entonces, por eso hoy en día tienen servicios corriendo en el IXP, Teisa, Copaco, Rieder, Personal, Tigo, Netvisión, ¿sí? Claro, etcétera. Hay unos que no sabía que existían, pero probablemente son de algunas partes de nuestro interior del país, ¿sí? Donde acá podemos ver la cantidad de gigabyte probablemente o gigabit por segundo, ¿sí? Que se transfieren hoy en día dentro del IXP por toda la interconectividad, ¿sí? A nivel de entre proveedores o entre ISP y los usuarios finales, digamos, ¿no? ¿Consultas? ¿Esto hace cuántos años está, profe? Miren, yo estuve inclusive cuando se inauguró y todo, ¿sí? No me acuerdo, será más de 6 años, a ver un poco, si dice la fecha acá. ...2017 es la página. Y sí, 5 a 6 años, tranquilamente. Sí. El XP, aparte de los beneficios de las tasas de transferencia, imagínense que en vez de que uno solo tenga un servidor, se puede tener un servidor compartido para todos, en vez de tener replicado servidor en todos los ISP. O sea, tenés inclusive puede hacer regulaciones de tráfico, que han sido casos que han ocurrido en Brasil, gracias a la fuerza del IXP de Brasil, digamos, ¿no? Entonces, este punto de intercambio, ¿sí? Es de suma, ha significado un beneficio para todos, ¿sí? Ciertamente nosotros como usuarios finales pagamos un costo fijo al proveedor,
pero el proveedor en la realidad, cada vez que usa tráfico internacional o tiene tránsito internacional, para él tiene un costo que podría ser inclusive bastante alto. ¿Ok? Entonces ellos pagan por los gigas que salen, que usen en los ductos internacionales. Entonces cada enrutador lleva el registro de la ruta utilizada, se le conoce como protocolo de vector de ruta. Entonces la ruta consiste en el enrutador del siguiente salto. La regla para propagar rutas dentro de un ISP es que cada enrutador en el límite del ISP aprenda de todas las rutas vistas por todos los enrutadores del límite. Entonces imagínense Internet. Si yo estoy conectado, mi proveedor está en Internet y estoy saliendo por BGP y aprendo de las rutas propagadas por otros, las tablas de enrutamiento de BGP suelen ser grandes y consumen bastantes recursos. ¿Sí? Dentro de lo que es protocolo de gateway exterior, digamos, ¿no? Yo en realidad en la práctica tuve solamente una experiencia con BGP propiamente, gracias a que había una red de la academia que se llamaba Red Arandú, que venía de un proyecto más grande que se llamaba Red Clara, que era una red de universidades, ¿sí? Y el CONACYT con Copaco puso varias universidades para ser parte del proyecto. Entonces empezamos a publicar, interconectarnos mediante BGP. Fue la única vez que toqué en mi época que hacía cosas más técnicas, toqué BGP, digamos, ¿no? Y justamente siendo una conexión limitada de interuniversidades, mis tablas de ruteo empezaban a crecer sustancialmente. Después, lamentablemente, por cosas de política, no prosperó el proyecto y se quedó inclusive con inversiones de dinero no menores, pero sin la funcionalidad real, lamentablemente. No sé si fue cambio de presidente o alguna cosa así. ¿Sí? Llamo la lista. Espérenme un segundito. Recuerdo dos cosas importantes. Uno, el siguiente miércoles es el taller, ¿ok? Para tener presente, ¿sí? Y el siguiente lunes, que figuraba una clase con Benjamín, no sé si lamentablemente, pero va a tener que ser conmigo, porque Benjamín está con algunas cositas de salud que está revisando, entonces va a ser conmigo la clase. Dale, profe. No hay problema. Bajón. Guillermo Apodaca. Presente, profe. Marcelo Báez. Presente, profe. Julián Báez. Marcelo Báez, perdón. Juan Barbosa. Presente. Nicolás Escurra. Presente, profe. Patricia. Presente. Matías. Gil, profe. Matías Gil. Presente. Gabriel Gómez. Presente. Roger. Presente. Pablo Idoyaga. Ania. Presente. Sebastián Mederos. Sebastián, no estaba hoy.
Ana María, Presente, profe. Fabricio, Presente, profe. Paulina. Paulina no está. Adrián Ramírez, Presente. Griselda, Presente. Fabián Vera, Presente. Eric. Presente. Bueno, gente, cuídense. Buen resto de semana. Ahí estamos en contacto. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, Gracias, chao. profe, igualmente. Chao, chao.